Un cambio grande, tremendo, para esta niña que había crecido al cuidado de su abuela. Pero esto era solo el principio del dolor en la vida de María, porque su padre, que era alcohólico, comenzó a abusar de ella todos los años de su niñez, todos. Y la madre, que evidentemente se daba cuenta de lo que pasaba, en lugar de rescatarla o de salvarla, la miraba con odio y con desprecio. Así fue la infancia de esta jovencita. Tenía que perdonar, podía perdonar María tantos años de esta situación. ¿Qué es el perdón? Nos preguntamos. Cuando miramos en el diccionario, simplemente se nos dice que perdón es la acción de perdonar. Hay un ofendido, hay un ofensor, existe una ofensa y el perdón es esto. Si estoy ofendida, le doy este perdón a mi ofensor. Cuando miramos en la Biblia, tanto el Antiguo o el Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar que verbos que siempre nos dan esta idea. ¿Qué es perdonar? Es cancelar, es cubrir la deuda del otro, es llevar lejos, cancelar deudas, remitir. Este es el sentido de perdonar. ¿Por qué debemos perdonar? Podríamos preguntarnos en esta mañana. En primer lugar, porque Cristo nos perdonó a nosotros. Eso dice la Biblia. Quiero que busque alguien en esta fila, Efesios 1, 7 y 8. ¿Quién va a leer? En este sector, uno solo. Muy bien, Leo, vi tu mano. Y en este lado, alguien que quiera leer Colosenses 1, 3 y 14. ¿Quién va a leer de acá? Efesios 1, 7 y 8. ¿De este lado alguien quiere leer? Colosenses 1, ¿vas a leer, Cristian? Colosenses 1, 13 y 14. Muy bien. Comenzamos con lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué perdonamos? ¿Por qué debemos perdonar? Leo. Dice el texto entonces que tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. ¿Qué dice Colosenses? Qué tremenda la obra de Dios a nuestro favor. Cuando éramos aún enemigos de Dios, que no lo conocíamos, Él nos traslada por la fe al reino de su amado Hijo. Y en Cristo tenemos nuevamente esta expresión, la redención de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Maravillosa la obra de Dios. Entonces, en segundo lugar, vamos a ver que nosotros como hijos de Dios también tenemos que perdonar, porque de esta manera estamos obedeciendo su palabra. Efesios 4:32, un texto que usó muchos los pastores que estuvieron hablando del Espíritu Santo el mes pasado. Efesios 4:32 dice así: más bien sean compasivos, me encanta esta palabra, unos con otros. Y perdónense, ¿cómo? Mutuamente. Yo tendré que pedirles perdón a ustedes, ustedes a mí, uno al otro. Perdónense mutuamente, así como Cristo los perdonó a ustedes. El ejemplo es el de Jesús. De la misma manera en que Jesús nos perdonó a nosotros, es la manera en que nosotros vamos a perdonar a nuestros ofensores. Colosenses 3:13 dice lo siguiente: de modo que se toleren, miren los verbos, de modo que se toleren unos a otros
y se perdonen si alguno tuviera queja contra otro. Así como, otra vez la comparación, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. La palabra de Dios es clara. Cuando vamos al Nuevo Testamento, en la oración, que es el Padre Nuestro, decimos, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el momento en que yo dejo de perdonar, ya Dios, no estoy con la cobertura de Dios. Dios no me oye a mí por más que pase el día entero orando. Debo perdonar para que los cielos estén abiertos y yo pueda recibir el perdón de Dios. Entonces, ¿por qué debemos perdonar? Porque Cristo lo hizo. No me hallo con este porque me mueve el anteojo. Te complique con los anteojos. Muchas gracias. ¿Por qué perdonamos entonces? Porque es lo que Cristo hizo con nosotros. ¿Por qué perdonamos? Porque obedecemos su palabra, copiamos su ejemplo. En tercer lugar y fundamental, porque el perdón nos libera. Nosotros somos prisioneros mientras no entreguemos el perdón a otra persona. Me encanta esta frase de Lewis Smedes. Dice así: cuando liberamos al malhechor de su maldad, cortamos un tumor maligno de nuestra vida interior. Miren con qué lo compara él. Liberamos a un prisionero al perdonar solo para darnos cuenta que el prisionero era uno mismo. Una frase que tomó Corrie ten Boom por su experiencia en el Holocausto. Ella tomó esta frase y la hizo propia. Les voy a contar la historia de este hombre. Tal vez ustedes hayan escuchado de él o no, es un testimonio que pueden encontrar en el Google. Es la historia de Adolf Kors. Perdón, Marcelo, por si no está bien pronunciado el inglés, pero es cuarta generación. Este hombre, su bisabuelo, llegó con $7 en el bolsillo de Alemania rumbo a Estados Unidos para hacer el gran sueño americano y venía con conocimientos de cerveza. Así que su idea era producir cerveza. No era tan rica como la de Muni y la de Christian, pero prosperaron y se hicieron, toda su descendencia vivió muy bien. Cuando nace este cuarto, Adolf Kors, su vida entera cambia. Cuando a los 14 años el padre es secuestrado y asesinado. El padre para en un puente porque ve supuestamente a un automovilista en situación de percance, para ver en qué podía ayudarlo, y ahí un asesino que hacía muy poco tiempo había salido de la cárcel, lo secuestra, lo matan, pero en realidad lo mata ahí mismo, cuando este hombre baja para interesarse qué le había pasado. Ellos no supieron nada del padre. A los pocos días llegó una carta pidiendo un rescate muy importante y ellos lo pagan pensando que de esa manera el padre iba a ser liberado, pero el padre nunca regresó a su casa. Y él, con 14 años, se llenó de odio contra la persona que había atacado a su papá. La mamá se convirtió en una mujer llena de amargura. Entonces, este hombre al que le decían Ad, acortando su nombre para diferenciarlo de su padre, decide tomar otros rumbos. Deja la empresa familiar, que era floreciente, y
se enlista primero en la marina, empieza a engordar, estudia artes marciales, todo para olvidar lo que había sido su situación. Ese trance difícil de la pérdida de su papá. Su corazón seguía lleno de odio cada vez que pensaba en cómo había cambiado su vida. Como le va tan mal todo, decide volver a la empresa que había sido de su familia, pero no le dan cargos importantes los nuevos dueños. Así que entró trabajando, limpiando los tanques de cerveza, cosa que hacía durante la noche para que durante el día pudieran llenarse y vender esa mercadería. Y una de esas madrugadas en que sale de trabajar, tiene un accidente automovilístico y casi pierde la vida. Estuvo muchos meses en coma y finalmente alguien, un amigo, comienza a hablarle del amor de Cristo. Él se convierte. Pero a pesar de haber recibido a Jesús en su corazón, cada vez que recordaba la muerte de su papá, su corazón se llenaba del mismo dolor y de la misma ira. Y aprendiendo ya a conocer la palabra de Dios, él dijo, tengo que resolver esta situación. Y decidió ir a la cárcel donde él sabía que estaba el asesino de su padre. Cuando llegó, el preso dijo, no, este me viene a ver a mí, no quiso verlo. Y él quería expresarle el perdón, pero como el preso no quiso verlo, decidió hacerle una carta. ¿Saben qué decía la carta? ¿Qué pensamos? Vos mataste a mi padre, pero yo entonces... No. La carta que este hombre le escribió decía simplemente esto. Te pido perdón por haberte odiado durante estos 15 años. Perdóname. Era todo lo que decía esa carta. Cuando él se fue de esa cárcel, como él lo cuenta, porque ahora es conferencista y va por muchas iglesias hablando del perdón, él dice, yo quedé libre, porque yo era más prisionero que aquel prisionero en la cárcel. ¿Entendemos? Eso es quedar libre. Solo el perdón nos hace libres. En cuarto lugar, ¿por qué perdonar? Porque la falta de perdón nos trae consecuencias a nosotros mismos. Como vimos en el caso de Ad, también hay otras consecuencias. Y una puede ser consecuencias físicas. Saben que hay muchas enfermedades que están en nuestra vida por la falta de perdón. Por la falta de perdón. Una de mis primeras amigas en el Evangelio me contaba su propia experiencia. Trabajaba en una iglesia con el equipo de su iglesia, visitando otras, para hablar de sanidad interior en aquellos años que sanidad interior era el tema de todo lugar. Y el pastor de su congregación decidió que iban a ir a una iglesia muy grande que estaban dando seminarios especiales. Entonces todo el grupo de esta iglesia fue a esta iglesia grande, entre ellas mi amiga, para recibir instrucción acerca de sanidad interior. Pero mi amiga me contaba que cuando llegaron y había pasado el primer tema, una de las personas que estaba ministrando se acercó a ella y le dijo, Dios te sana en esta mañana del dolor que tienes en tu talón, porque vos perdonaste a tu mamá.
Y ella quedó sorprendida. Sí, se acordaba era un aguijón, ese dolor en su talón. Muchos días casi no le permitía calzarse. Y ella no se había dado cuenta que no estaba perdonando a su mamá. Quedó libre en aquella mañana, no solo del lazo, sino también del aguijón en su pie. ¿Por qué perdonar? Porque es el camino a la libertad. Es solamente el perdón el que nos libera tanto del rencor como de la amargura. Mientras no perdonamos, estas dos emociones nos van destruyendo. Perdonar también nos trae la posibilidad de segundas oportunidades. Hay un matrimonio que con Salvador queremos mucho, que vive en la Patagonia. Un matrimonio precioso. Hoy trabajan con los matrimonios de su iglesia, son muy usados y muy bendecidos por Dios. Pero un día, hace ya unos cuantos años, él trabajaba mucho, muchas horas fuera de su casa, muchas horas de servicio, además de su trabajo secular en la vida de la iglesia. Y ella empezó a escuchar un rum rum en su oído. Otro hombre que le decía las cosas lindas que su marido no le decía porque casi no se veía. Y se fue detrás de ese hombre y quedó embarazada de ese hombre. Pero el hombre no era lo que al principio le pareció. No era un príncipe azul ni mucho menos. Y la relación ya se volvía insostenible. Así que ella decidió, se arrepintió, volvió con su esposo, le pidió perdón. Y él, que era un varón de Dios precioso, la contuvo, la sostuvo, la perdonó y le dio una segunda oportunidad. Hoy son un matrimonio maravilloso que aprendieron de esa lección. Él es un varón precioso de Dios, precioso, que ama la palabra, que ama a Dios. Y leí ayer lo que él escribió para su cumpleaños y realmente me hacía llorar, sabiendo, conociendo su historia, esas palabras de amor tan preciosas que solo un corazón como ese hombre pueden dar, un corazón perdonador. ¿Por qué perdonamos entonces? Porque perdonar nos da segundas oportunidades, no solo en el caso de las relaciones de una pareja. Había un hombre al que lo voy a llamar Juan, háganme acordar que estoy diciendo Juan, tenía problemas muy serios con su mamá. Y la veía que la relación no funcionaba. Todo había nacido a partir de su nacimiento, 5 años de distancia entre él y su hermana. Y para él le parecía que su madre tiraba siempre hacia su hermana estaba celosa porque él había llegado al hogar. Y bueno, las discusiones iban, las discusiones venían, él se casó, ya formó su familia y decidió, por una nueva reyerta, cortar la relación con su madre. Le pareció que era lo mejor. Dijo, cada vez que nos vemos, discutimos, mejor no la voy a ver más. Sí permitía que su hija visitara a su abuela. Por su hija se enteró que su mamá estaba en un geriátrico. Y su corazón comenzaba a decirle algo, pero el orgullo le impedía dar ese primer paso. Así pasó 1 año, 2, 3, 5. Un día la hija y la esposa le dijeron,
por favor, llévanos hasta el geriátrico donde está tu mamá. Entonces él la llevó y cuando la visitaron un ratito, él las esperó y cuando la hija y la esposa volvieron al auto, la hija lo miró fijamente al papá y le dijo, papá, anda a verla. Y él luchó por unos segundos, dijo, bueno, está bien. Y mientras caminaba esos metros, decía, ¿y qué digo? ¿Qué tengo que hacer? Pero Dios, cuando vio su corazón, cuando él se ablandó, cuando él decidió que era tiempo de perdonar, hablaron como nunca habían hablado antes. Y le dijo, mamá, te pido perdón, y esas palabras fueron como una llave. Y esas simples palabras hicieron que él pudiera expresar lo que él sentía, lo que él veía, y a la inversa. Y se abrazaron y lloraron, y nació una nueva relación, una segunda oportunidad. ¿Saben qué? Poco tiempo después le descubrieron a la madre un cáncer. Y no mucho tiempo después, su mamá falleció. Pero habían logrado reencontrarse antes incluso de la enfermedad y pudo despedirse en paz. ¿Qué debemos perdonar? ¿Qué cosas? Muchas veces un autor escribe que abrimos círculos en nuestra vida. Cuando se produce una ofensa y no solucionamos enseguida esa ofensa, abrimos un círculo. Me encanta, es una figura del doctor Rosberg, por si alguno leyó de sus libros. Y la ofensa puede venir de cualquier lado, de la manera más inesperada. Un hijo que no me llama, un marido que me contesta mal, abusos, maltrato, el jefe que llegó cruzado a la oficina. ¿Cuántas cosas abren una herida en nuestro corazón? Y cuando llega esa herida, nos sentimos vulnerables. Nos sentimos, ¿y ahora qué? Y después de la ofensa llega el dolor, simultáneo, paso antes, paso después. Entonces está la ofensa y el dolor que me produce esa ofensa. Cuando lo soluciono con el perdón, ni siquiera me acuerdo, pero cuando no, ¿qué ocurre? ¿Vieron la gallina como empolla los huevos? Así nosotros hacemos con las heridas, las empollamos. Y eso que no resolvemos se va haciendo cada vez más grande. Y cada vez que lo contamos, nos va doliendo más. Y llega una tercera fase, que es la ira. Esto no es que necesitan pasar días, por ahí sí, por ahí no, o vamos a la ira y volvemos al dolor, o mezclamos las dos. ¿Y qué problema que tenemos nosotros como seres humanos con el tema de la ira? ¿Cómo nos cuesta esta emoción para poder manejarla? Hay una ira que suele producirse medianamente en las mismas circunstancias y por las mismas cosas. Ejemplo, una familia. Salen todos a trabajar o para la iglesia o para el colegio al mismo horario. Y ahí nace la ira. Pero siempre el baño está ocupado, pero... Y nos tenemos que cuidar, porque esas frases dichas en tonos no apropiados nos pueden ir generando heridas que necesitamos solucionar. Hay una herida que es crónica. La enterramos, queda allí. Está como está la herida, pero parece como latente interna. Y hay una ira,
que es la que se llama la ira desplazada. Siempre me acuerdo cuando hablo de la ira desplazada, para aquellos que hicieron el SEAN, la figurita, ¿no? De el marido que le grita al jefe y como no se puede descargar con el jefe, va y llega y le grita a la esposa en la casa. Y la esposa dice, "Ugh", y patea al perro, ¿no? Cada uno se agarra con otro, al que cree un poco más débil. Eso es la ira desplazada. Cuando nos la agarramos con otro que paga el plato roto y que no tiene nada que ver. La ira necesitamos sanarla. ¿Cómo la sanamos? ¿Cómo vamos cerrando los círculos? El perdón es el único camino que nos trae a la libertad. Y quiero que miremos algunas consideraciones antes de hablar del perdón propiamente dicho. Perdonar no es olvidar. A veces pensamos que ya no me tengo que acordar más de un asunto para poder resolverlo. No. Este mismo autor que les leía recién, Esmedes, dice así: la memoria guarda un archivo del sufrimiento y es la que necesita ser sanada primero. La memoria guarda un archivo del sufrimiento que es la que necesita ser sanada primero. Cuando se nos habla del ministerio profético de Jesús, la Biblia nos dice en Isaías 61, me ha enviado Dios para vendar a los quebrantados de corazón. Solo Dios puede poner vendas en nuestro corazón. En segundo lugar, perdonar es una decisión. Nunca mis emociones me van a decir, anda y perdonar. Si esperamos a que la emoción nos diga, jamás lo vamos a hacer. Perdonar es una decisión que tengo que tomar hoy, ahora, y en cada momento en que necesite hacerlo. Es una decisión sobrenatural que la podemos hacer con Jesucristo. Tampoco esperamos a que la otra persona me venga a pedir perdón primero. A veces decimos, bueno, cuando el otro me venga a pedir perdón, entonces yo lo perdono. No, a lo mejor el otro nunca me va a venir a pedir perdón. Pero yo no puedo manipular al otro. No puedo esperar en las decisiones del otro. El perdón es una decisión que tomo yo. Además, el perdón es aceptar vivir con las consecuencias del pecado de la otra persona. Lo digo una vez más, es difícil esta. Es aceptar vivir con las consecuencias del pecado de la otra persona sobre mí. En un lugar trabajé con una hermana preciosa que perdió a su mamá siendo muy chiquita, 2, 3 años creo que tenía, no más de 3. Y el papá era marino mercante, así que viajaba siempre, estaba muy poquitito en su casa. Así que ella empezó a ser cuidada por distintas familias de tíos. El papá tenía muchos hermanos, entonces iban, la dejaban un mes acá, el otro allá, iba rotando de casa en casa. En cada una de esas casas ella sufrió abuso sexual, o por parte del tío o por parte de algún primo. Con el tiempo el papá volvió a casarse. La madrastra, si la de Cenicienta nos parece horrorosa, esta le ganaba. Una mujer tan perversa que la levantaba y la mandaba a lavar la ropa. Entonces le ponía los fuentones grandes con toda la ropa. Ella los terminaba de lavar, imagínense, 5, 6, 7, 8, 9 años,
y lavaba, fregaba todas las prendas y la colgaba. Y cuando la amiga madrastra la veía, las sacaba todo y le decía, ¿pero no te das cuenta que están manchadas? Y se las volvía a poner. Eso así fue su infancia, lavando ropa todos los días por capricho de esta mujer. Conoció al Señor, se casó y siempre tenía la ropa amontonada. Y ella decía, yo veía la ropa para lavar y la odiaba, porque ahora podía elegir lavarla o no. El marido, que es un hombre precioso de Dios, le compró el mejor lavarropa pensando que el problema era que el lavarropa era malo, viejo, que no funcionaba, porque le decía, ¿y la camisa tal no la viste? Ay, está para lavar, le decía ella. Los hijos necesitaban una remera, ay, está, siempre eran sus palabras, ay, está para lavar, ay, perdón, está para lavar. Ella tuvo que aprender a vivir con las consecuencias de esa madrastra. Cuando ella en las charlas pudo ver que ahí nacía su adversión por el lavado de la ropa, pudo separar las cosas y comenzó a lavar la ropa de su familia con el amor que ella sentía por sus hijos y por su esposo. Vivir con las consecuencias del pecado de otro. Muy bien. Otra cosa que debo hacer o que no debo hacer es llevar un libro de debe y haber. Digo que perdono y a la primera discusión, 6 meses más tarde, digo, pero vos, y saco mi registro. Cuando yo perdono, estoy perdonando de toda ofensa, de toda herida, de todo dolor al otro, y no para seguir restregándoselo en la cara vez tras vez. Y por último, el perdón es un acto de gracia. ¿De qué manera nos perdonó Dios a nosotros? Por puro afecto de su voluntad, por actos de amor, de misericordia. Cantábamos recién esa hermosa canción, por gracia. Solo por gracia estamos en esta mañana acá disfrutando este retiro. Solo por gracia recibimos el perdón de nuestros pecados. Y cuando nosotros perdonamos a otro, lo tenemos que dar de la misma manera. Es importante que pensemos la manera en la que Dios nos perdona. A mí me encantan algunos textos bíblicos que quiero que busquemos. ¿Alguien que pueda buscar Salmo 103:12? ¿Quién va a leer ese texto? Claudio, vi tu mano. Gracias. Isaías 1:18. ¿Quién quiere buscarlo? Marquito, ¿andás por ahí? Isaías 1:18. Alguien que quiera buscar Isaías 38:17. Iván, gracias. Miqueas 7:19. Moni. Muy bien. Y Jeremías 31:34. Pensemos en esta gracia de Dios para poder pensar cómo debemos perdonar nosotros. ¿Quién? 103, Salmo 103. Nunca se juntan el oriente, el este con el oeste, ¿verdad? Dios dice, de la misma manera, yo aparté, separé los pecados de todos ustedes. ¿Qué dice Isaías 1:18? ¿De qué nos habla acá? De dos figuras. Si nuestros pecados fueran de color rojo, furioso, ¿cómo dice Dios que los deja? Blancos, como la nieve. Así debemos perdonar nosotros, sin ese listado que sacamos siempre a la superficie. ¿Qué dice el otro texto de Isaías? ¿Dónde puso Dios nuestros pecados? Tras las espaldas. Y no los podemos ver más. Así tenemos que hacer también nosotros cuando perdonamos,
con los pecados de aquellos que nos hirieron. Muy bien, Miqueas. ¿Dónde los echa? En lo profundo del mar. En lo profundo del mar. El último, Jeremías 31-34. Mañana. Pero antes de hablar del perdón al otro, yo quiero que pensemos en el perdón a nosotros mismos. Jesús dijo que amemos a los demás como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y no siempre nos amamos. Y si no nos amamos, no puedo amar al otro. Y con el perdón es igual. ¿Cómo voy a perdonar a otro si yo no me he perdonado a mí mismo? Hay 2 cárceles de hierro para aquellos que no se perdonan a sí mismos. Una es la culpa. Viven llenos de culpa. La culpa tiene que ver con acciones, con aquellas cosas que hice o que hago. Y Dios nos quiere libertar de la culpa. La cargamos, pero Dios ya la llevó. La promesa del perdón dice así, que si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Dios es fiel y justo para perdonarnos y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Así que si Él lava mis pecados, que del granate pasa a blanco, ¿por qué no me perdono yo? ¿Soy yo acaso más grande que Dios? Dios me perdona. Y Dios me perdonó para hacerme libre de la culpa. La otra emoción, que es como una cárcel de hierro, es la vergüenza. El que no se perdona a sí mismo, no solo se siente culpable por algo que pudo hacer, sino que siente que hay algo malo dentro de él, que su esencia es mala. Y esta es una de las mentiras preferidas del diablo. Dios en esta mañana quiere que seas libre, que te perdones a ti, a vos, porque Él ya lo hizo. ¿Se acuerdan de María? María tuvo que decidir perdonar. Fue muy aplicada, por decirlo de alguna manera. Ella empezó a escribir su historia en un cuaderno y cada tanto, cuando iba descubriendo algo nuevo, nos juntábamos y lo compartíamos. Y María se dio cuenta que la primer persona a la que tenía que perdonar era su abuela. Porque ella decía, me entregó, no hizo nada, no me defendió, no le dijo a mi papá que no. Entendía como adulta que la abuela no podía hacerlo, pero como niña necesitaba escribir eso. Así que la primera persona a la que ella perdonó fue a su abuela. Pero tenía que perdonarse a sí misma. En este peregrinar de su vida, su idea fija era salir de esa casa cuanto antes, así que al primer hombre que le dijo te quiero, le dijo sí, se casó y se fue. Pero el hombre era alcohólico y era violento. Entonces tuvieron un hijo y ella se hizo después de ese hijo 14 abortos, porque dijo, no voy a traer más niños a este infierno. Entonces quedaba embarazada y sistemáticamente abortaba. 14 abortos. Y ella me decía, ¿cómo voy a perdonarme? Con el perdón de Dios. Así que fue doloroso pero liberador. Ella le hizo una carta a cada uno de sus 14 hijos. Recibió y se perdonó. Quedó libre de esa cárcel de hierro. Dios quiere liberarte a ti. No importa lo que hayas hecho. El misionero Shannon siempre contaba de ese hombre que escuchaba hablar del perdón de Dios y él había salido de la cárcel porque no me acuerdo, había matado a alguien, no sé si cuñado, no sé quién,
por una situación de familia y él decía, pero ¿y estas manos llenas de sangre, Dios puede perdonar? Sí, sí, el perdón de Dios es así. Nosotros dividimos los pecados por categorías, pero Dios no. Dios te perdona si tú recibes su perdón. Libre de la culpa, libre de la vergüenza, porque es algo sobrenatural de Dios. Entonces, ¿cómo hago? Silvi se me fue. Vamos a trabajar nosotros. Cada uno de nosotros va a tener una hojita. Como dijo Silvina de entrada, no es para el otro, es para mí. Es un ejercicio de perdón. Y para perdonar tenemos que empezar muy atrás. Empecemos escribiendo el nombre de la persona. Ustedes van a encontrar allí el nombre. Yo puse solo 2 para personas, pero ustedes pueden seguir en la hoja del lado de atrás, ¿sí? Perdono a. Si no quieren poner el nombre aquí, pongan una X o una Y, pero en su corazón están diciendo es tal. ¿Se entiende? ¿Y por qué? ¿Por qué lo estoy perdonando? Es importante que escribamos el daño que nosotros sentimos, que el otro me hizo. Como les contaba, de esta chica que tuvo que perdonar a esta madrastra que le hacía lavar la ropa. Cuando ella perdió a su mamá a los 3 años, se dio cuenta que había crecido sin libros de cuento. No tenía nadie, ni nadie se ocupó nunca de leerle un libro de cuentos. Ella se decía a sí misma que era tan fea, ella se veía así. Se dejó engordar y engordó no sé qué cantidad de kilos, estaba con un sobrepeso muy importante, porque era como su manera de esconderse. Pero cuando ella escribió su hoja de perdón, ella puso por la muerte de la mamá no se quiso morir, por supuesto, pero ella tuvo que anotarlo. Y dentro de los por qué, por todas esas noches sin cuento, por toda esa falta de abrazos que ella sintió, que en su niñez no tuvo, escribamos por qué, pensemos, pidamos al Espíritu Santo. Ahora no miren a nadie, solo su hoja. Tenemos que reconocer las emociones para poder renunciar a ellas. Aquí tenemos una ayuda, no están todas, son solo algunas. Pero vieron que tantas veces, por lo menos me ha tocado hablar con personas y me dicen, y estoy mal. ¿Mal cómo? Le pregunto. Y no saben decirme mal cómo. Si enojado, si desilusionado, decepcionado, triste, angustiado. ¿De qué manera mal? ¿A qué emociones negativas que me dañan estoy renunciando en esta mañana? Y entonces, en tercer lugar, yo escribo, me comprometo a perdonar a tal y a tal. Y recibo el perdón liberador de Dios. Recibo el perdón liberador de Dios. Solo una cosa más. Nosotros estamos perdonando.
Pero no esperemos cambios en la otra persona, porque tal vez no los va a ver. Pero nosotros somos liberados. Somos como Adolf Kors, que recibió libertad de supresión. Libertad. En ese listado puede estar el padre, la madre, hermanos. En ese listado pueden estar pastores o líderes o hermanos de la congregación. El perdón no fue un tema fácil en mi vida. Alguna vez ya creo que lo he contado, así que la mayoría de ustedes lo saben. Pero dentro de las personas que me tocó perdonar, uno fue el que abusó de mi hija. Fue una dura escuela. Perdonar al padre de mi nieto, porque desde los 4 años que nunca más lo llamó ni lo fue a ver. Y ver a mi nieto preguntándome, o diciéndome, mejor dicho, mi papá no me quiere, porque no viene a verme. Y uno tratando de explicarle, no es que no te quiera, no puedes superar el venir hasta acá y el estar con nosotros. Nos tocó perdonar traiciones de personas que eran nuestro brazo derecho. Que uno no espera, que muchas veces no las ve venir. No estamos inmunes por ser pastores. Tenemos que aprender el perdón como todos. Pero el perdón, puedo decirlo delante de Dios, realmente nos hace libres. Realmente nos hace libres. Oramos.
Padre, en el nombre de Jesús, tú estás comenzando un proceso en la vida de mis hermanos. Gracias por las cadenas que estás rompiendo en esta mañana, Señor. Declaramos tu gloria y tu victoria en este lugar. Bendigo cada vida que se abrió para perdonar. Que tú, Señor, le llenes de tu gracia, de tu presencia. Que quites toda ligadura, Señor, de amargura, de resentimiento, de vergüenza, de culpa. Declaramos libertad sobre cada vida, Señor. Gracias por esa infinita misericordia tuya que nos rodea, que nos abraza, sabiendo esto, que cada día habrá situaciones para perdonar. Te bendecimos en esta mañana y te decimos gracias por ese amor que nos sustenta, por ese amor que nos renueva, por ese amor que nos rodea, Señor, y que nos levanta, Padre. Gracias porque lo he visto en tantas vidas. Te bendigo, Padre. Te bendigo. Gracias por lo que estás haciendo hoy acá. En el nombre de Jesús. Amén. Cierro con la historia de María. Me toca acordar el nombre que puse. María, después de toda esa situación, decidió separarse. Vivió sola con su hijo, consiguió un buen trabajo. Pero un día, el hijo, al cruzar la calle, lo atropella un auto y su único hijo muere. Así que sola, con la muerte de su hijo, con todo lo que ya había pasado, se volcó al alcohol y a las drogas y allí quedó boyando, hasta que conoció un buen hombre y se vuelve a casar, y ambos conocen al Señor Jesús. Yo me acuerdo verla siempre sentada en el lado izquierdo de aquel templo, segunda fila, el primer lugar, con su saco marrón medio raído, siempre inclinada. Había conocido al Señor, pero como el caso que les contaba de Adolf Kors, todavía seguía aprisionada por la falta de perdón. Fue un proceso de mucho tiempo que tuve el privilegio de acompañar, y lo maravilloso fue ver lo que el perdón hizo en esa vida. Pudo ir un día a ver a su papá y perdonarlo, decirle que lo perdonaba. Ya para ese entonces era un hombre viejo, grande, todo destruido en una silla de ruedas, de ruedas. Y ella me decía, pensar que a mí me parecía tan grandote y ahora lo veía hecho una cosita en esa silla de ruedas. Dice que Dios me dio una compasión que nunca pensé que iba a poder tener. El perdón de Dios hizo en su vida un cambio tan grande que lo primero, o dentro de las primeras cosas donde se notó, fue en su vestimenta externa. Cambió su manera de vestirse. Ahora estaba con colores alegres. Y aunque tuvo subidas y bajadas, pero se mantuvo en los caminos del Señor. Hoy está en una provincia del norte, lejos, solo me escribo cada tanto con ella por Facebook, pero qué alegría al corazón ver las vidas transformadas. Espero que esta mañana tú hayas comenzado a escribir la tuya. Amén.